vez más a este espacio Lumen Regine, la luz de la reina. Esa reina que en esta Semana Santa está de pie junto a la cruz. Stabat Mater. Está ahí, plantada, clavada. Decía nuestro padre Molina que la raíz de esta palabra es la misma de estaca, que está ahí, clavada, junto a. Eso es lo que hoy vamos a meditar. En este jueves eucarístico, es curioso, todo confluye, pero vamos a estar con esa Madre Dolorosa que, a pesar de que hoy ve a su Hijo en uno de los momentos más claves de su amor, en un momento en que entrega, nos regala el don de los dones, que es la Eucaristía, que no es un sacramento más, es la presencia real de Cristo allí con nosotros. Ella, que donde está Cristo, está también presente. Stabat Mater, ya no Justa Crucem, sino junto a cada sagrario que tenemos en cada capilla, parroquia, templo, porque ha estado de pie en cada Santa Misa. Si no está María en la Santa Misa, iba a decir, no hay sacrificio, porque María es necesaria. Y vamos a hablar de ella. Saludamos a María Jesús Huarcaya, que está grabando este programa, es un programa pregrabado, y va a salir, Dios mediante, el Jueves Santo, pero no queríamos dejar de estar con ustedes. Y nos acompaña, como siempre, la hermana Alexandra Benavides, que es nuestra marióloga en este espacio. Pues sí, un jueves muy especial, no solamente un jueves más, sino un jueves eucarístico y un jueves donde recordamos, porque en esta Lumen Regine, que justo sale el día 13, pues le hemos dedicado la portada a la Santísima Virgen en su advocación de la Virgen de los Dolores, con esa ampliación de lo que significa Nuestra Señora de los Dolores, don Randy, que no solamente es, pues eso, una Virgen sufriente, sino más que sufriente, una Virgen que ha captado en plenitud el misterio de la redención y se asocia libremente a él, así como nuestro Señor el Viernes Santo, y la Sagrada Escritura lo ponen, no doy mi vida, no me quitan la vida, yo la doy libremente. Podemos hacer un parangón con la Santísima Virgen. No es que ella se asocia por amor, primero por obediencia a Dios Padre, desde el momento de la anunciación, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen aceptó el plan de Dios sobre ella, un plan que fue madurando, haciendo posible cada que decía sí. Todo el sí que dio en la Anunciación la Virgen Santísima lo fue perfeccionando y lo llevó a su plenitud en el Calvario. Y hay una cosa que a mí me impacta siempre, un sacerdote al que quiero muchísimo lo repite, en cada ocasión que se medita sobre la Madre Dolorosa, y son dos cosas. Una, lo que decía Santa Teresa de Calcuta, la Santísima Virgen volvió a cantar el Magnificat en el Calvario. Uno dice, ¿cómo? Ese es un punto impresionante. Y lo otro, lo que usted decía, ¿no? Ella podría decir, así como Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida, y la Virgen podría decir, a mí nadie me quita a mi hijo, yo lo doy, libre, voluntariamente, porque esta es la voluntad de Dios, y por ser la voluntad de Dios es algo que hay que cumplir, como sea. Y esto es impactante, porque nos pone ante una Virgen que hay que tener en cuenta esto, es dolorosa, sí, pero ese dolor está lleno de esperanza, que es algo que muchas veces nosotros, con nuestra vivencia del dolor, no tenemos. Ay, ¿cómo puede ser que me pase esto? Ay, que no doy más, ay, que no aguanto. O sea, se nos fue la esperanza con el dolor. En cambio, la Virgen no. Nunca. Y también, don Randy, otro matiz de la Virgen Dolorosa es que se asocia libremente, pero también cuando el Señor en la cruz le dice,
he aquí a Juan, he aquí a tu madre, y consagra esa maternidad en él a toda la humanidad, en San Juan, pues la Virgen también es consecuente con esa maternidad. Acordémonos que todas las prerrogativas de la Santísima Virgen son en virtud de ser Madre de Dios. El dogma de la maternidad divina es del que se desglosan todas las demás prerrogativas de la Virgen, porque Dios para sí quiso una madre inmaculada desde su concepción y también una mujer la siempre entera, como decía la Madre María Teresa. Y aquí reside como algo que a veces nos parece como baladí, pero es muy importante para darle el lugar que se merece a la Virgen, don Randy, porque a veces la vemos como acompañando, como una devoción de segunda clase, como, bueno, sí, una criatura, nuestros hermanos separados, una criatura buena, pero eso todo es lo que ha hecho una gran labor la descristianización desde hace siglos. La labor de la Virgen es inmensamente grande, casi divina diríamos, porque se asoció a la divinidad misma que es Dios, Dios Hijo. Él se encarnó en la segunda persona de la Santísima Trinidad en Jesús, con lo cual no es que lo acompañe como yo acompaño, no, la Santísima Virgen acompañó a Dios mismo. Luego la compañía de quien iba a ser de Dios mismo tenía que tener una fortaleza y un Espíritu Santo. Y hace poco, también en una predicación del Padre nos comentaba que el Espíritu, cuando Simeón le dice, una espada de dolor atravesará tu alma en la presentación del niño Jesús, esa espada de dolor que atraviesa el alma de la Virgen Santísima, uno podría meditar y pensar que es el Espíritu Santo, porque en el dolor es donde se fragua el mayor amor si uno lo acepta libremente. Y eso fue lo que hizo la Virgen. Y ustedes y nosotros, ¿cuántas veces hemos experimentado en el dolor un paso hacia la madurez espiritual, personal? ¿Cuántas veces el dolor aceptado nos ha devuelto la paz, la esperanza? ¿Cuántas veces en el dolor aceptado hemos dado a nuestra familia, a nuestro entorno, una dimensión completamente distinta? ¿Y cuántas almas no se derivan, porque el mismo Dios, del dolor aceptado por amor a la humanidad, que es lo que no entendemos nosotros? Y eso es lo que queremos en este programa, ¿no? De la mano de la revista, que van a ver que la portada es preciosa, la Santísima Virgen con la espada, y cómo ella fue capaz de transformar ese dolor en amor, consecuente con su sí, consecuente con el compromiso que hizo con Dios, un compromiso que ella jamás rompió. Y eso es lo que la Virgen nos enseña en su escuela, a decir sí siempre. Y uno lo capta en todas las apariciones, don Randy. Las más importantes de los últimos siglos, Lourdes y Fátima, que creo que son las además aprobadas por la Iglesia, y Bernardita, que fue, sí, un sí a la Virgen en momentos de mucho dolor, de mucha angustia, con burlas, en una niña pobre, sufriendo muchísimo. Los pastorcitos de Fátima, que fueron sí, y un sí, y la hermana Lucía, que sobrevivió 87 años a la aparición de la Virgen, sí. Un sí sostenido, renovado, afianzado, apuntalado, con sacrificios y con amor cada día. Y quería empezar con un poema de Pemán, de José María Pemán, que a la hermana Josefina le encantaba, y bueno, la verdad que es precioso, y es Stabat Mater Dolorosa. Estaba la dolorosa junto al leño de la cruz, qué alta palabra de luz, qué manera tan graciosa de enseñarnos la preciosa lección del callar doliente. Tronaba el cielo rugiente, la tierra se estremecía, bramaba el agua, María estaba sencillamente. Y es precioso porque cuando uno se pone a pensar en el Stabat de la Virgen, ¿qué es el Stabat? Es estar. Y cuando uno habla de una persona, cuando uno dice esta persona sabe estar, quiere decir que esa persona se acondiciona a los distintos momentos de la vida con madurez. Sabe acoger, encajar los defectos, el dolor, sabe estar. En lenguaje coloquial, el saber estar es una persona madura que asume las distintas circunstancias de la vida. Y la Virgen, eso fue lo que hizo, estar al pie de la cruz, solo que ese estar implicaba una muerte, por eso corredentora en el dolor, no una muerte sino física,
sí el destrozo de su alma, humanamente hablando, porque Dios no le ahorró ningún sufrimiento para que pudiera acompañar a su hijo también en el dolor. Y ella podría decir, ¿no? Con Cristo estoy crucificada, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Estas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 19 y 20, creo que la Santísima Virgen se las puede apropiar como nadie, porque ella sí que Cristo vivía en ella. Y por eso, a través de ese dolor, de ese compartir todo con Cristo, pues en el momento de la cruz del Calvario, de toda la vida de la Virgen, fue una vida no de sufrimiento, porque estaba al lado del mismo Dios, pero sí una vida de preparación para la pasión del Señor, ¿no? Una vida en donde ella sabía que la inocencia misma iba a ser sacrificada por nuestra salvación. Ella estuvo y compartió plenamente ese sacrificio de Jesús. Y fíjese qué bonito el Padre Molina cómo lo describe. En la cruz el Hijo puede derramar su sufrimiento en el corazón de su madre. Y eso es, don Randy, cuando uno se pone, bueno, vemos la película de la Pasión o meditamos en la Pasión. Ayer que leíamos bueno, el Domingo de Ramos, toda la Pasión, que leíamos toda la Pasión. Qué hermoso, ¿no? Porque el Señor Jesús no estuvo solo. El relato de la Pasión no nombra prácticamente a la Virgencita, muy poquito, pero sí, estaba. Eso es un punto, y me gustó mucho ayer, porque el sacerdote que celebró la Santa Misa en la parroquia decía justamente eso. Tal vez en este relato, porque en el de San Juan sí se ve más la presencia de la Virgen, que es el que vamos a leer el Viernes Santo, mañana. Pero en el del Domingo de Ramos, que de acuerdo al ciclo se lee o el de San Mateo o el de San Marcos, y ahora tocó el de San Lucas, no aparece la figura de la Santísima Virgen como aparece sí en San Juan. Y muchos podrían decir, Mel Gibson exageró la figura de la Virgen. No, Mel Gibson iba a decir, incluso hasta se quedó corto, en cuanto a lo que la Santísima Virgen supuso para su hijo. Porque no nos olvidemos, y esto no es un invento de la Edad Media, esto es de la Iglesia, de aquellos papas que eran medievales, y que no. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los santos padres, los más antiguos, estoy hablando de siglo II, de siglo III, es decir, años 100, años 200, ya hablaban de esa figura de la Santísima Virgen que era el sostén de Jesús como la nueva Eva. Es decir, lo que Eva ató, María lo desató. Y eso, o sea, decir la nueva Eva para nosotros es un poquitito como decir, bueno, una figura retórica más. Pero cuando un Santo Padre se atreve a decir semejante cosa de la Santísima Virgen, no está elucubrando tonteras como podemos elucubrar nosotros. Está diciéndonos algo muy serio. Ellos son los sucesores de los apóstoles, los que incluso en muchos casos han escuchado la palabra de los apóstoles de viva voz y se animan, se atreven a decir semejantes cosas. Esto no es un invento de la Edad Media. Este es el corazón de la Iglesia que siempre estuvo latiendo y que nos llega hoy y que tenemos que redescubrirlo si queremos redescubrir el amor de Dios. Así es, don Randy. A eso iba, que nosotros no podemos pretender que lo sobrenatural, o sea, rebajarle a lo sobrenatural y ponerlo a nivel humano, porque no vamos a entender nada. O sea, el ABC de la vida espiritual es saber que nosotros estamos en un plano natural y que para acceder al plano sobrenatural tengo que tener contacto con Dios, y eso se logra en la oración y en la vida de sacramento. Si no, no lo voy a tener. Y lo que voy a hacer es empezar a bajar el contenido para hacer accesible lo que no puedo entender porque mi corazón no está preparado para entenderlo. Entonces, claro, empezamos y verdaderos errores que terminan poniendo a Jesús como un chico chévere que pasó por este mundo, perdón la expresión, pero... Un hombre más, con una y la Virgen Santísima brillante, con lo mismo. Un revolucionario, incomprendido por su pueblo. Y dice, vamos, pero es que no solo eso, don Randy, sino lo peor
es que nos privamos de conocer el amor auténtico, porque no vamos a ser capaces. Tenemos que comprender que nosotros vivimos en la tierra, en un plano natural, y que Dios nos dejó todos los medios para acceder a lo sobrenatural. Y por eso a veces no somos capaces de darle un sentido al dolor, porque nos parece absurdo. Y es que sin fe un montón de cosas caen, y no porque la fe sea el parapeto ni la excusa de los miserables, sino porque la fe es lo que le da sentido a la vida. Y si no veamos, porque la fe sea el opio del pueblo, así es. Que eso es lo que todavía pulula en nuestras mentes y cada vez con más fuerza. No, la fe es todo un invento, es para entontecer a la gente y tenerla dominada. No, la fe es lo que le da sentido auténtico a las cosas que, con nuestra razón, somos incapaces de poder explicar. Y dejar intervenir a Dios. Y cuando uno experimenta que ese dejar intervenir a Dios en la vida es salvífico, es fructífero, pues es que se va madurando en la vida. A nivel personal se superan muchísimas taras, muchas dificultades, porque en Dios la verdad es que la vida cobra sentido, porque somos hechura de sus manos, Él es nuestro creador. Y por eso también la Virgen Santísima, porque fíjese, don Randy, cuando el Señor, lo que dice aquí el Padre Molina, en la cruz el Hijo puede derramar su sufrimiento en el corazón de su madre, y uno piensa, es verdad, Jesús tenía una responsabilidad inmensa, era el Redentor, era Dios, pero es que el Señor no le ahorró el sufrimiento humano. Dios Padre permitió que su Hijo pasara por todas las penurias de la humanidad. Y la Virgen Santísima, fíjese lo que dice a continuación el Padre Molina: el corazón de Santa María ha sido creado para alojar en sí todo el dolor del mundo. Todo el dolor de los hijos que sufren tiene un lugar de reposo, el corazón de María. Y es así, de verdad, cuando uno se pone a pensar, cuando las letanías, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, las letanías nos Madre hablan de la Esperanza, esa letanía tan hermosa que ha agregado ahora el Papa Francisco, que uno, cada vez que la pronuncia, va cayendo en la cuenta, es que no podemos tener esperanza sin María. Sin ella no podemos. Se oscurece todo. Y ella, y qué hermoso poder, por eso da tanta pena que hoy nos quieran quitar el amor a la Santísima Virgen, que lo consideremos como baladí, como que no tiene importancia, cuando tenemos una madre que libremente se asoció a la redención de la humanidad y que obra realmente prodigios en el mundo. Basta leer, pero cantidad de historias y miles de historias, sobre todo en estos tiempos, donde la Santísima Virgen ocupa ese lugar protagónico, lo que hablábamos en el programa pasado con Germán Cohen y su madre, pues que la Virgen hasta el último instante no pierde la esperanza de salvar a uno de sus hijos, porque entre otras cosas sí que sabe lo que le costó la redención a la humanidad, la preciosa sangre de su unigénito. Y sabe lo que viene. La Santísima Virgen dijo en Fátima que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y fíjense, la hermana tocaba esas dos grandes apariciones conocidas a nivel mundial, Lourdes y Fátima, pero hay una aparición que incluso es más nueva que esa, es del siglo pasado, pero ya de la segunda mitad, año 1973, es Akita, en el Japón. ¿Y qué piden los mensajes de la Santísima Virgen? Es que uno dice, ¿pero otra vez? O sea, ¿cómo? Porque la Virgen sabe lo que viene. Los mensajes enfatizan la oración, especialmente la recitación del Santo Rosario. Una vez más, lo de Lourdes, lo de Fátima, lo de Akita. ¿Y qué más? ¿Qué dijo la Virgen en Lourdes? Penitencia, penitencia, penitencia. ¿Qué dijo la Virgen en Fátima? Hacer sacrificios por los pecadores, porque muchos se condenan, porque no hay que se sacrifiquen ellos. ¿Qué dice la Virgen Akita? La penitencia, una vez más. Oración y penitencia. Eso es lo que en estos tiempos. ¿Por qué? Incluso llega a cosas terribles. Esto es parte de la visión. No, yo no me estoy inventando nada. Persecución sacerdotal, la estamos viendo y la estamos viviendo, y la herejía incluso dentro de la misma iglesia. Vaya. Esto dicho por la Santísima Virgen. Yo estoy diciendo lo que la Santísima Virgen de Akita le mostró a la hermana Agnès
Katsuko Sasagawa, es un poco difícil, en el área remota de una periferia de Akita, en Japón. Y esto es una cosa impresionante. Estas apariciones fueron, dice, inusuales, ya que la estatua de la Santísima Virgen que lloraba fue incluso emitida a través de la televisión nacional japonesa. O sea, la Virgen ya no sabe qué más hacer. De hecho, en las apariciones de Medjugorje, en cierta manera se ha entendido, no sé si será tan así o no, pero que incluso la Santísima Virgen va a comenzar a aparecer de tal forma que muchos van a poder verla y se van a convencer para poder convertirse. Ya no solo la conversión moral por las gracias que se derraman en los ambientes de apariciones marianas, que esto es lo típico en todos los santuarios. El santuario de Guadalupe aquí en América, Lourdes, Fátima, Akita y tantos otros, la Salette en Francia también. No solo eso, sino que la Santísima Virgen, para que crean, incluso va a ser capaz de que muchos puedan verla. ¿Hasta qué punto llega este amor materno? Hasta el punto de que esa espada de dolor atraviesa el alma no solo porque ve la muerte de su hijo, sino porque, iba a decir yo, está viendo el suicidio de todos aquellos que fuimos dados por hijos en ese momento. Sí, tiene que ser un dolor muy grande, don Randy, o sea, que ella misma nos dé su corazón para que nuestro corazón pueda latir al unísono con el de ella y comprender, sobre todo las personas que nos decimos creyentes, ¿no? Así es. Porque qué duda cabe que el dolor de una madre se siente más cuando son sus hijos los que la ofenden. Es verdad que todos somos sus hijos, pero es que hay personas que no han oído hablar de la Santísima Virgen, que no tiene nadie. Hace poco me impactó el testimonio de una señora que me estaba contando, bueno, su proceso de conversión. Su hija se ha consagrado a Dios y me decía, hermana, es que yo nunca tuve, a mí nadie me habló de la vida consagrada, nunca, en mi casa nunca se habló de Dios. Y yo pensaba, dije, pero es posible que en una casa, pues sí, de verdad que me parecía increíble. Y una persona que hoy lleva una vida preciosa, o sea, miles y miles de almas están esperando que nosotros tengamos un poco de coraje, porque esperamos que como que todo se dé por hecho, y Dios nos hizo con sentido realista, o sea, Dios nos hizo para algo, Dios no hizo nada, ni a ninguna persona la hizo inútil, con lo cual nosotros tenemos que pensar, el amor es ingenioso, cómo evangelizar, pero con esta premisa, ¿no? Evangelizar es llevar al encuentro con un Dios que está en el cielo y que está en nuestras vidas, pero que requiere de unos medios establecidos por Dios previamente para entrar en contacto con Él. La oración, los sacramentos, está establecido por Dios, eso no va a cambiar por las normas vigentes de nuestra sociedad actual. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y fiarnos de Dios en estos momentos, si no tenemos una fe arraigada, cuesta, porque todo va tratando de transformar el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comprender que los medios que Él dejó son los que van a prevalecer siempre, ¿no? Y aquí don Randy también quería leer para ya luego acabar con el tema concreto y aterrizar el tema de la Virgen de los Dolores con una frase preciosa de Bossuet. Decía, aproximaos pues con lágrimas y sollozos a esta madre, tan fuerte como afligida. Es una mujer tan valiente, pero tan destrozada, más o menos. Y no penséis que su firmeza disminuya el sentimiento de sus dolores. Como Él, como Jesús, también lo siente con toda su fuerza y en toda su intensidad. Y Jesucristo, que quiere hacer de su Santísima Madre una imagen viva de su pasión, no deja de imprimir en ella todos sus rasgos. Y es verdad, porque si el Señor sabía que su madre lo iba a acompañar y tenía la certeza de la lealtad y la firmeza de su sí, tampoco la privó a ella
de ser corredentora en el dolor, pero en el dolor de compasión por todos nosotros. Es verdad que a ella se le desgarraba el corazón por ver sufrir a su hijo, pero sabía que su hijo estaba sufriendo siendo la inocencia misma, pero la Santísima Virgen también pudo comprobar al pie de la cruz que muchos de nosotros no íbamos a responder a ese amor. Y es lo que vemos en las apariciones que hemos mencionado, la Salet. La Salet, la Virgen llora, llorando. En Lourdes, la Virgen no tiene un rostro de alegría. En Fátima, la Virgen no tiene un rostro de alegría. En Akita, la Virgen llora. Llora. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta tristeza? Si está en el cielo, ¿qué es lo que quiere decirnos? Tal vez, y voy a repetir unas palabras que la hermana suele mencionar mucho, tal vez comprendía ella esas palabras que San Juan Pablo II decía en aquella consagración en 1984, que la misma Santísima Virgen le dijo a Sor Lucía que había sido conforme para cumplir con lo que se había pedido, pero ya tarde, de la autodestrucción. Líbranos, Señor. Tal vez la Virgen está viendo cómo vamos a pasos agigantados hacia la autodestrucción, el autoaniquilamiento. Una cosa que muchas veces no llegamos a ver hasta que decimos, mira lo que pasó. Cuando se abrieron los ojos en los campos de concentración de Alemania, cuando se abrieron los ojos en aquellos campos de concentración también, llamados Gulag, en Rusia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué barbaridad! Pues las generaciones futuras tal vez van a decir lo mismo de nosotros. Si tenemos generaciones futuras, este paso van rápido. Sí, si tenemos generaciones futuras. Estamos matando a 50 millones. Algunos cálculos, y no son exagerados, ya están hablando de 75 millones de abortos al año. 75 millones. Eso se dice rápido, pero hay que echar cuentas. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con esta Madre Dolorosa al pie de la cruz. No se vayan, estamos en Lumen Regina. Estuve yo junto a María en la Anunciación. Estuve con la niña que con dudas, con temor, le dio su sí a un ángel y lo llevó hasta Dios. El sí que recreó la creación. Estuve yo junto a María en el pesebre de Belén, adorando a un niño que escondía a todo un Dios en él. Gocé junto a María cada hora en Nazaret, aunque sabía pronto lo iba a perder. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Cantaré, cantaré, cantaré. Estuve yo junto a María en Jerusalén, sintiendo cada golpe que por mí sufría él.
Estuve en el Calvario junto a ella, a sus pies, dando el sí que recibió la salvación. Ahora estoy de nuevo junto a ella cada vez, rehaciendo los pedazos que aún quedan del ayer. Estando junto a ella soy más madre, más mujer, María en el mundo otra vez. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Estamos nuevamente junto a ustedes y continuamos junto a la Madre Dolorosa, a ese pie, al pie de la cruz. Y caigamos en la cuenta de estas meditaciones que estamos haciendo, porque esto que vamos a vivir mañana, esto que en el Viernes Santo la Santísima Virgen va a vivir por cada uno de nosotros, no es algo más, no es algo que se dio fortuitamente. Uh-huh. Así es, don Randy. Y no solamente eso, sino que a veces le tenemos miedo, don Randy, a enfrentar el dolor porque no estamos capacitados en clave de vida sobrenatural. Y la mejor manera es contemplar hoy el dominio de la Virgen Santísima, ese señorío con el que lleva el dolor. Sí. Hay una cosa, ahora que dice esto, teniendo en cuenta de que este programa está saliendo un jueves, les recuerdo que es un programa pregrabado, no vamos a tener por eso reportes de sintonía, no se enojen con nosotros, pero es un programa pregrabado. Y justamente, y es algo muy bello cómo lo expresa esta película de la Pasión, que se ve en este jueves el abandono de todos los discípulos, la traición de la cabeza visible del vicario de Cristo, y sin embargo se ve la firmeza de una madre que acepta ese sharí, que así sea, dicho de una manera impresionante, y que es la única que busca consolar a su hijo en esa noche terrible del jueves para el viernes, una noche de soledad, una noche de prisión, y María estaba ahí, echada en el piso, acompañando. Y por eso, don Randy, tal vez por no tener como preparación para el sufrimiento, es que huimos de él. Y como decía Benedicto XVI, muchas veces huimos de la única oportunidad que tenemos de crecer. Crecer en todos los sentidos, ¿eh? No solamente estoy hablando de Dios, sino crecer en madurez, crecer en comprensión, crecer en virtud, crecer en todos los sentidos, porque el dolor, es verdad que mientras se pasa, tienes la opción de rebotarte, porque pasarlo lo tenemos que pasar todos, pero la manera como uno lo asuma, ahí está la fuerza.
Y sin Dios, normalmente uno lo que hace es ensoberbecerse ante el dolor. Entonces, de ahí se derivan las consecuencias de una persona, por ejemplo, que no es el caso siempre, pero alguien, por ejemplo, que hace un aborto, pues lo principal es como esa sensación, lo primero, esa sensación de culpa, que si no se reconoce, se convierte en un resentimiento. Y si no se sana, pues suele ser que sobrevenga algo como más duro en la vida, ¿no? Muchas veces la agresividad descontrolada responde a un dolor no asumido. Y hoy la Virgen Santísima nos invita a eso. ¿Qué prerrogativa? Es verdad que la Virgen Santísima fue inmaculada desde su concepción, pero también era una criatura, don Randy, y pudo sufrir, pudo elegir, y libremente eligió obrar con madurez ante el dolor, pero porque sabía, estaba convencida de que su Hijo era Dios y que de su Hijo venía la redención de la humanidad. Muchas veces lo que nos falta es ese convencimiento de que lo que Dios permite para nuestra vida tiene un sentido, y un sentido divino, que Él no tiene por qué darnos todo ya listo y preparado, que tampoco la vida nos lo da, porque la vida es una continua. Hoy que se proclama la libertad, pues no es así. Cada vez estamos más sujetos a distintas cosas que nos las pintan de una manera bonita, pero muy, muy esclavos. Y la vida pues tiene sus bemoles. La vida no es fácil a veces, pero cuando uno empieza a asumirla como la asumió la Virgen Santísima. Y fíjense ¿qué hizo la Virgen para poder asumir el dolor? Decirle sí a Dios. Traducido al lenguaje nuestro, no pecar. Huir del pecado, que es lo que la Santísima Virgen viene a pedirnos en todas las apariciones de las que estamos hablando hoy. Porque alguno podrá pensar, bueno, pero si este mundo ya está perdido, ya la fe no existe, y es verdad. En la Sagrada Escritura dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, pero eso no quiere decir que el triunfo del Inmaculado Corazón de María no sea en cada corazón. Así que miles y miles de personas en el mundo están respondiendo con ese sí certero al dolor de la Virgen. Están aceptando que la Virgen intervenga en sus vidas. Y es lo que nosotros como católicos practicantes tenemos que insistir en esta Semana Santa. Que todo el que nos rodee, todo el que se acerque a nosotros, no nos vea como impávidos, como bueno, una ceremonia litúrgica más, ¿no? Que nos vea reflexivos, capaces de cambiar nuestra vida para así cambiar nuestro entorno. Muchas veces predicamos, evangelizamos, vamos a un sitio, vamos a otro, pero no nos damos cuenta que por nosotros tiene que empezar esa transformación. Entonces ustedes que ahora nos están viendo, pues que hoy en su casa no sea un día más. Asistan a los oficios, pongan algún medio para que la Virgen Santísima sea conocida, intenten rezar el rosario en familia, acompáñenla, mediten hoy el dolor de la Virgen dolorosa. No nos quedemos como en una piedad superficial, el mundo no está para eso. La llamada de la Virgen Santísima es bien clara, oración y penitencia, y son los caminos que nos está dejando, que ella vivió antes. La Virgen no como Jesús, no nos está diciendo nada que no haya vivido ella enteramente, que fue la oración y la penitencia. Y eso se reduce a no pecar. Y si pecamos, asistir a confesarnos sacramentalmente para poder volver a reconciliarnos con Dios. No vamos a conquistar el mundo sobrenatural si no nos ponemos en el medio sobrenatural, si no ambientamos nuestro espíritu de lo del cielo. Y bueno, pues esto es, don Randy. Creo que podríamos seguir hablando muchísimo más de la Virgen, pero creo que el tiempo se nos acaba. Tenemos un poco más. Tenemos todavía un poquito más. Sí, bueno, pues aquí también otro aspecto muy bonito que hablaba el padre Molina. La vida de su Hijo la vive ella, por eso una espada atravesará tu corazón. Es como la transposición de la crucifixión. En Jesús la crucifixión, y en María esa transfixión espiritual, no menos plena y real que la física.
¿Y por qué todo esto? Porque nuevamente volvemos al dolor experimentado por la Virgen, porque si no, no vamos a ser capaces, que creo que es uno de los principales problemas de la sociedad actual, no comprendemos el papel salvífico de la Virgen y por eso no podemos comprender que sea mediadora y por eso no podemos entender que tenga poder. Y en lo que la Virgen nos viene a insistir, insistir. Cuando la Virgen podría decir, mi alma está unida a ti, Señor, como el Salmo, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Eso dice en el Magnificat. Y es lo que cuando dice, todas las generaciones te llamarán bienaventurada, es así, don Randy, todas las generaciones. O sea, la Virgen Santísima ocupa un lugar en la humanidad muy, muy grande, pero desde toda la historia de la humanidad. Por eso los dogmas, pues, han sido casi de aclamación pública, porque la gente sencilla, la gente abierta a la fe, comprende el papel protagónico en la historia de la humanidad de la Santísima Virgen. Y hoy creo que adolecemos de eso, porque si ahora usted leía lo de Akita, vemos lo de Fátima, lo de Lourdes, y tantas historias de personas que van contando como una mirada de la Virgen, alguien que les fueron a una iglesia y vieron una imagen y ya es como que la Virgen tiene para estos tiempos reservadas gracias especiales, porque a veces con una simple jaculatoria, con una cosa muy pequeñita, que el corazón se siente tocado por el amor de la Virgen. Entonces, intentemos en esta Semana Santa recuperar, darle el papel que tiene la Virgen en el camino de salvación, que no es broma. O sea, realmente es la que ayudó a Jesús a la redención de toda la humanidad. Y rindámosle tributo. Lo primero, como ella, no pequemos. Y si estamos en pecado, acudamos a la confesión y a la confesión sacramental. En estos tiempos en que Jesús está tan solo, que la Semana Santa pues se ha vuelto un tiempo de vacaciones, retomemos con sinceridad el dolor de Jesús. La cruz no es broma. La cruz tiene un sentido y un sentido salvífico en el corazón de todos los hombres, queramos o no reconocerlo. Y hay un punto aquí que es importante. Hoy justamente estamos centrándonos en esta Semana Santa con los jóvenes en las clases de hablar y meditar justamente este misterio de la cruz. Uh-huh. Y alguno me decía, bueno hermano, pero es que ya Jesús murió y pagó por todos. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. El pago de Jesús, yo tengo que ir a buscarlo. Y la forma de ir a buscar ese pago es con la conversión, de la que habló muchísimo el Papa Francisco en estos últimos tiempos, y con el arrepentimiento de decir, Señor, me pesa haberte ofendido. Una de las cosas que meditábamos es, el hijo pródigo ya tenía el perdón de su padre, pero hasta que no recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que hago yo aquí, tirado entre medio de cerdos con ganas de comerme la basofia que están comiendo los cerdos? Si en la casa de mi padre todo el mundo come de primera, hasta los esclavos. Hasta que no recapacitó, no se arrepintió y no llegó y se arrodilló a los pies de su padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. No escuchó aquello de, rápido, pónganle un vestido, pónganle un anillo, pónganle sandalias, porque este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a la vida. Pero la vida... hay que ir a buscarla. Ese es el problema. Un ejemplo que le ponía también a los chicos es, muy bien, supongamos que un banco dice, todo el que vaya a la ventanilla número 5 de nuestro banco recibe 1.000.000 de soles. Y que haya uno que diga, no, bueno, como el banco va a regalar 1.000.000, que me lo deposite a mi tarjeta de crédito, a mi cuenta corriente. No, usted tiene que ir a la ventanilla número 5. Sí. Y si no voy a la ventanilla número 5 me quedo sin $1.000.000 o $1.000.000 de soles. ¿Y qué voy a decir? ¡Ay, qué malo es el banco! ¿Cómo puede ser que no me lo haya dado? Pero si, ¿cómo malo si te estoy diciendo que vienes a la ventanilla número 5 y te doy 1.000.000? No. Así es. Por eso recapacitar. Y lo de Dios también requiere esfuerzo,
porque Dios nos hizo de esa manera. O sea, Dios no nos hizo máquinas, ni nos hizo personas que no tenemos cabeza ni cerebro. No nos hizo descerebrados, con lo cual tenemos que responder a la altura de lo que Dios quiso de cada uno de nosotros. Y para eso, pues, exige un poco de sacrificio de nuestra parte. Y también honrando lo de la Virgen en Fátima, hay muchas almas que se condenan porque no hay quien rece por ellas. Nos parece terrible lo que está pasando en el mundo. Mira, ya no hay para dónde mirar. Uno mira para un lado conflictos, para el otro lado la locura. Bueno, que realmente es como caótica la situación a nivel mundial. Pero ¿quién de nosotros dice, hombre, venga, voy a cambiar para que Jesús pueda hacer algo por esta humanidad? Voy a entregarme yo. Ah, no, el vecino, porque eso a mí no me toca. Y tanto nos hemos acostumbrado a guardar nuestra parcelita que no nos damos cuenta que nos estamos autodestruyendo realmente, que estamos fabricando como un mundo de tinieblas, pero nosotros mismos, por esa falta de participación activa, de decir, bueno, yo también me pongo la camiseta, por decir de alguna manera, ¿no? Yo también tengo que intervenir y ayudar a Jesús. Creemos, los que nos decimos creyentes, creemos eso, ¿no? Que Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer y dejó la tarea completa. Y no es así. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, dice el apóstol San Pablo. Y luego, pues nosotros estamos tan entretenidos en las cosas que se nos ofrecen el día a día que nos hemos olvidado de Dios. Entonces en esta Semana Santa, pues volvamos a Él, pidámosle de corazón al Señor que nos dé un corazón nuevo, que no perdamos la esperanza, que todo en Él es vida y que nosotros seamos capaces de ser transmisores de su amor y de su misericordia en este mundo tan necesitado de ella. Y en este jueves eucarístico, en este jueves en que comenzamos el Tríduo Pascual a partir de la misa de la Cena del Señor, no dejemos de acudir. Y tal vez muchos, el único evangelio que van a tener en esta Semana Santa será nuestras vidas. Tomémoslo muy en serio. Hermana, muchísimas gracias, de verdad, por el programa, ha estado buenísimo. Espero que nos haya ayudado y que podamos acompañar a la Santísima Virgen en este trance de dolor que tiene una esperanza. El Padre Molina siempre decía, un Cristo que es crucificado para resucitado. Tiene un sentido, la cruz tiene un sentido, pero hay que pasar por ella. ¿Estamos dispuestos? Hasta la semana que viene, si Dios quiere, donde nos encontraremos ya con otro panorama, el panorama de la resurrección. Pero hasta ese momento no dejemos de vivir plenamente la pasión del Señor en esta Semana Santa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio del Lumen Regine.